Hola chaparritos, hoy vamos a hablar del póker. Este es un juego de cartas a partir de 2 jugadores y dependiendo de la variante que se esté jugando será el número máximo de jugadores. Aquí vamos a explicar 3 variantes: el póker cerrado, el abierto, estos normalmente se juegan hasta 5 jugadores, y Texas Hold'em. Estos, como se utilizan menos cartas, permite hasta más jugadores, normalmente 10 jugadores. Aquí vamos a explicar pues las reglas genéricas, entendiendo de que pues, en cada región va a haber detalles que se apliquen de manera diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, que si las cartas se dan hacia la izquierda, que si se dan hacia la derecha, que si hay un límite máximo por ronda de apuestas, cuál es la mecánica si un jugador se queda sin fichas, si puede comprar más a mitad del juego, etcétera. Todo ese tipo de detalles no los vamos a ver en el video. Lo que les recomiendo es que pues, siempre que se sienten en una mesa nueva con nuevos jugadores, pues pregunten todo este tipo de detalles. El video lo vamos a separar en 2 partes. Primero vamos a ver un breve repaso sobre todas las combinaciones, el valor y la jerarquía de las manos que se pueden hacer, para posteriormente ir explicando los detalles, las mecánicas que se hacen cada ronda de cada una de estas 3 variantes del póker. A ver, chaparritos, para que no me los agarren en curva, vamos a empezar prácticamente desde cero. Entonces, el póker se juega con la baraja inglesa, que consta de 52 cartas más estas 2 que siempre vienen en la caja, que son el Joker, el comodín, la yuca, etcétera, que prácticamente siempre se descartan. Entonces, las 52 cartas están conformadas por estos 4 palos y cada palo tiene 13 cartas. Los 4 palos son las copas o los corazones, los bastos o los tréboles, las espadas y los oros o los oros. Entonces, cada palo tiene cartas que van del 2 al 10, más estas 3 letras, que es la sota, el caballo, la reina y el rey. Y la última carta es el as. Esta es la carta de mayor valor. Pero se puede poner al principio como 1 para hacer ciertos tipos de juego o hasta el final. Vamos a ir explicando entonces los tipos de juego de menor a mayor valor, siempre acotado a manos de 5 cartas, porque sin importar la variante del juego, siempre los jugadores tendremos que hacer el mejor juego posible escogiendo 5 cartas. Siempre tengan presente la jerarquía individual de las cartas, que es esta siguiendo de izquierda a derecha. Es decir, cuando haya empates, cuando 2 jugadores tengan un par, pues el ganador será el par más alto, siguiendo esta estructura. Pues después de no tener juego y ver cuál es la carta más alta, lo primero en valor son 2 cartas iguales, que se llama par. Después del par tenemos 2 pares. Después de 2 pares, lo que le sigue en valor son 3 cartas iguales o tercia. Después de la tercia está la escalera o corrida, que son todas las cartas, las 5 cartas en orden consecutivo. Aquí, para seguir el orden de jerarquía de las manos, el palo no puede ser lo mismo, sino esa es otra cosa y vale más. Después de la escalera es la flor, que es todas las cartas del mismo palo. No confundir con color, porque color no existe, que serían todas las cartas del mismo color, o todas rojas o todas negras. Esa jugada no existe. Después de la flor, lo que sigue es full house, que es una tercia más un par. Después del full house sigue el póker, que son 4 cartas iguales. Y por último, después del póker, lo que vale más es la flor imperial, que es una escalera y todas del mismo palo. Esto es bajo juego natural, en el sentido que no haya comodines. Si llegara a existir comodines, entonces se pueden construir 5 cartas iguales y eso tendría el mayor valor. Esa jugada o mano se le llama quintilla. Bien, vamos a comenzar explicando el póker cerrado, que es de las modalidades más sencillas. Entonces aquí ya estamos suponiendo que los jugadores se repartieron sus fichas, que hay fichas de distinto valor, etcétera. Entonces, lo primero que va a hacer el repartidor es hacer la apuesta inicial.
Vamos a suponer que decide apostar 2. En esta fase de apuestas, los jugadores están obligados a cumplirla y no van a poder aumentar la apuesta. Lo siguiente es opcional. El repartidor va a poder establecer las yucas, que va a ser cualquier carta del mazo, decir que es un comodín. Puede ser todos los 7, que son 4. Puede ser específicamente, por ejemplo, solamente los 2 7 rojos o los 2 7 negros. Específicamente una carta, si es la carta de la suerte del jugador, por ejemplo el 9 de espadas. Puede ser las sotas de 2 ojos nada más, etcétera. Entonces se reparten 5 cartas boca abajo a todos los jugadores. Aquí estamos suponiendo que son 3 jugadores, y una vez que los jugadores ven sus cartas, se establece la ronda inicial de apuestas. Va a comenzar por la izquierda del repartidor. Ese jugador va a llevar la mano de esa ronda de apuestas. La mano quiere decir que él es el que va a decidir o abrir la ronda de apuestas o pasarle ese derecho, esa decisión al siguiente jugador. Una vez de que ya está abierta la ronda de apuestas, es decir, de que ya jugadores anteriores en esa ronda apostaron, pues no se vale pasar, ahí no tendría ningún sentido. El jugador está obligado a por lo menos igualar la apuesta que lleva esa ronda. En cualquier momento el jugador tiene la opción de no pagar, en cuyo caso perdería todo lo que ha puesto sobre el centro y dejaría de participar en ese juego, tiraría las cartas al centro. También aquí estamos suponiendo que no hay límites de apuestas y que siempre se puede ir revirando. Revirando es que cuando llega la apuesta a un jugador, el jugador, además de igualar las fichas que se le está requiriendo en ese momento, siempre tiene la opción de aumentar la apuesta. Ok, entonces ya que se sigue toda esa ronda de apuestas, lo que sigue es intercambiar la mano inicial. Entonces, siguiendo el mismo orden, cada jugador le irá diciendo al repartidor cuántas quiere cambiar. El jugador nunca está obligado a cambiar, se puede quedar con su mano inicial, y el máximo número de cartas que puede cambiar es 4. Se tiene que quedar con por lo menos una de las cartas, ya que le van indicando si el jugador 2 le quiere cambiar 2, el jugador 3 quiere cambiar 3 y el repartidor, vamos a suponer que nada más quiere cambiar una. Los jugadores vuelven a ver su mano y se hace otra ronda de apuestas equivalente a la anterior, con la diferencia de que hay una modalidad de que en lugar de que sea el jugador de la izquierda el que lleva la mano para abrir esa ronda de apuestas, está la convención de que el último jugador que reviró, es decir, el que aumentó la apuesta, él es el que va a llevar la mano. Una vez de que se cumple ese requisito, siempre siguiendo que el que tiene la mano puede ir pasando la mano hacia todos los jugadores, pero una vez de que se abre la apuesta, todos están obligados a cumplirla. Todos los jugadores pueden revirar o ir aumentando las apuestas, etcétera. Una vez de que se cumple esa ronda, pues los jugadores simplemente revelarán su juego. El que tenga el mejor juego se lleva las fichas del centro. Bien, ahora veremos el póker abierto. De igual manera, antes de empezar a repartir las cartas, el repartidor o dealer hace la apuesta inicial, se construye el pozo central y en este caso primero se van a dar 2 cartas y una va a ser boca arriba en el orden que sea, primero boca abajo y la segunda boca arriba o al revés, excepto el repartidor. El repartidor se va a dar las 2 cartas boca abajo, las va a ver y va a revelar la carta que quiera. Esta es otra de las pequeñas o grandes ventajas que tiene el repartidor. ¿Por qué esta puede ser una gran ventaja? Porque a la hora, antes también de iniciar el juego, de que el repartidor nombra cuáles son los comodines, bajo la modalidad de póker abierto, lo más interesante es que diga que el comodín solamente vale mientras esté oculto. Por ejemplo, si hubiera dicho que sean los 10 los comodines, a la hora de que muestra la carta pierde su efecto. Entonces este jugador, aunque el repartidor está diciendo todos los 10 son comodines, no le valdría como comodín porque le cayó boca arriba.
Llegado a este punto, se hace una ronda de apuestas. Aquí, a diferencia del póker cerrado, siempre va a llevar mano en cada ronda de apuestas el que tenga el juego más alto a la vista. Es decir, siempre va a estar una carta oculta en el póker cerrado, pero las cartas que estén a la vista se van a ir comparando y el que tenga el juego más alto a la vista es el que lleva mano en cada ronda. En este caso es el as. De igual manera, él decide si quiere abrir la apuesta o pasársela al siguiente jugador. Una vez de que se cumplen la ronda de apuestas, vamos a decir que el del as apuesta 20. Vamos a suponer que este jugador paga los 20 y revira 2 más. Entonces, al momento de llegar a mí, yo ya tengo que pagar 22 por lo menos. Vamos a suponer de que vuelvo a revirar. Entonces digo 5 más. Vamos a suponer de que pagan y pagan. Una vez de que ya se cierra, el repartidor le va a ir preguntando a cada jugador cómo quiere la carta, porque siempre solamente va a estar una carta boca abajo. Entonces, si el jugador quiere seguir teniendo oculta esta carta, pues la va a pedir boca arriba. Si por el contrario el jugador quiere que la tercera carta que le dé esté oculta, antes de que yo se la entregue, tiene que revelar la carta, si yo se la entrego boca abajo. Tomen en cuenta de que esto siempre va a estar aplicando de que el comodín, es decir, si yo dije que el comodín es el 6, mientras esté oculto el 6 va a ser comodín, pero si yo me equivoco y volteo el 6 o el comodín que sea en esa carta, pierde su valor. Aquí se vuelve a hacer exactamente la misma ronda de apuestas. Se va a decidir quién es el que tiene el juego más alto a la vista. En este caso sigue siendo el as. Él lleva la mano, se cumple toda la ronda y esto se va a repetir 2 veces más hasta que todos los jugadores tengan 5 cartas. Vamos a suponer que este la pide arriba otra vez, este la pide arriba, yo la pido abajo. Ya llevamos 4 cartas. Completamos las 5 cartas y es en este momento, de nuevo, ya cuando se tienen 5 cartas se vuelve a hacer otra ronda de apuestas y es en ese momento en que el comodín toma valor, es decir, solamente hasta el final del juego es de que el comodín sigue siendo válido. Obviamente, pues los jugadores pues tienen que revelar, ¿no?, la última carta. Este es el póker abierto. Ahora vamos a explicar el Texas Hold'em. Aquí, cómo funciona, la apuesta inicial es que a la izquierda del repartidor va a poner lo que se le llama small blind o ciega pequeña, que es el consenso que haya. Vamos a suponer que vamos a decir que las pequeñas son 2 pesos y el siguiente jugador va a ser la ciega grande, que va a ser el doble de la pequeña. Entonces, en este caso, el siguiente jugador tendría que poner 4 al centro. Y listo, independientemente del número de jugadores, así va a ser en el Texas. Se va a ir repartiendo la baraja, quién va siendo el repartidor, y siempre el que esté a la izquierda va a ser la apuesta pequeña y el siguiente jugador va a ser el doble. El resto de los jugadores van a entrar gratis, digamos, pero como se va repartiendo la carta, pues eso termina siendo justo o equitativo. Después, el repartidor le entrega boca abajo 2 cartas a todos los jugadores. Estas van a ser las únicas cartas particulares a cada jugador. El resto de las cartas se van a ir revelando al centro y van a ser comunes. ¿Ok? Una vez de que los jugadores ven su juego, que son las 2 cartas iniciales, se hace una ronda de apuestas siguiendo los principios equivalentes que vimos en el póker anterior, y se acostumbra de que el mínimo de las apuestas en cada ronda es la apuesta mayor. En este caso, que nunca se puede apostar menos de 4, pero de nuevo esto es solo una convención. Ya que se termina la ronda, se acostumbra a quemar o descartar la primera carta y se van a revelar 3 al centro. Estas cartas al centro, como van a ser todas las que se sigan revelando, los jugadores van a poderlas compartir todos entre todos y van a estar siempre pensando con las 2 cartas que tienen cómo pueden ir combinando con las del centro, y es comunes, no quiere decir, por ejemplo, todos los jugadores pueden incluir en su juego pues el as, ¿no?
Los jugadores de hecho no están obligados a quedarse con sus 2 cartas para construir ese juego final. Al final del juego se van a revelar 5 cartas y el jugador podría escoger o ninguna o solamente una de sus 2 cartas que tiene en la mano para construir el juego de 5 cartas. Y se van a hacer 2 rondas más. Se va a ir quemando la primera carta. La razón de quemar la carta es porque se supone que pues, las cartas pueden quedar marcadas y al quedar sobre la mesa el mazo, el jugador ya puede tomar decisiones de cuál es la carta que le sigue. Entonces, aunque estén marcadas, pero al quemarla inmediatamente revelarla, pues le quita ese poder a los jugadores de anticiparse, ¿no? Entonces, una vez de que se quema, se revela la cuarta carta al centro, se vuelve a hacer otra ronda. Lo mismo, 5 cartas, se vuelve a hacer otra ronda. Por último, vamos a aclarar una situación que se presenta de manera muy frecuente, que es que a mitad de la partida un jugador o se queda sin fichas o no puede cumplir el requerimiento total de apuesta. Esto es muy frecuente que se presente. Lo primero que hay que entender es de que un jugador nunca pierde la partida o nunca pierde el derecho de seguir compitiendo en el juego porque se le acaben las fichas, ¿no? Si no, eso no tendría ningún sentido, porque siempre el jugador que tuviera menos fichas, pues el otro jugador, cuando es 1 contra 1, le aventaría, ¿no?, todas las fichas y ya ganaría automáticamente. Entonces, ¿cuál es aquí el escenario? No importan las cartas, es de que esto se ha acumulado al centro. Estas son las fichas que tiene cada uno de los 3 jugadores y este jugador pues ya se está quedando sin fichas. Vamos a suponer de que llega el turno de este jugador y decide apostar 7 fichas rojas sin importar su valor, más una de 5. Llega este jugador, él dice, oye, yo no me quiero retirar, pero pues ya no puedo cumplir tu apuesta. ¿Qué es lo que hace el jugador? Por un lado, está obligado a poner el total de sus fichas. Eso sí es una obligación. No es de que, no puedo cumplir tu total y yo nomás pongo 2. O sea, no. De entrada está obligado, si quiere seguir participando en ese juego, tiene que ya poner el resto de sus fichas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Dice, yo nada más tengo 4. Las pone y a partir de este momento se van a construir 2 montones de fichas. Este que es el común o total, que es en el que hasta este momento todos los jugadores han ido participando, pues va a competir este jugador que ya se quedó sin fichas. Y a partir de ese momento, el resto de los jugadores, que en este caso son estos 2, van a abrir otro montón y solamente ellos van a estar compitiendo al final del juego por este segundo montón de fichas. Entonces, ¿cómo funciona? El primer jugador ya no puede cancelar la apuesta. Entonces, él ya ingresó al centro, lo que dijimos, que eran estas 7 monedas rojas y una de 5. Entonces, de entrada, para que sea equivalente, piensen que siempre el montón de fichas, todos los jugadores han puesto siempre el mismo número de fichas. Entonces, lo que va a hacer es separar para igualar. Aquí está, tú solamente tienes 4 y en este momento se separa el montón. Y el exceso de la apuesta empieza a formar el segundo montón. Entonces, cuando llegue mi turno, yo estoy obligado, como yo sí tengo fichas suficientes, yo estoy obligado a poner el total de la apuesta que hizo, en este caso, el jugador a mi izquierda. Entonces yo voy a separar, yo voy a poner el dinero en los 2 montones, voy a poner las 4 fichas aquí para ser equitativo y el resto aquí, que son las 3 fichas rojas más el 5. El juego va a continuar con las rondas de apuestas y este jugador ya no va a participar en las apuestas, pero no importa, porque él al final del juego él solamente debe estar compitiendo por este montón, que llegado a este montón es equitativo. O sea, no es de que sea injusto, de que este jugador aún así puede ganar, aunque ya se quedó sin fichas y ha puesto menos fichas. No, este montón, todos los jugadores han puesto el mismo número de fichas. El resto de las rondas se va a ir formando este otro montón. Entonces ya vamos a estar compitiendo el resto de los jugadores que todavía tenemos fichas. Yo apuesto 20, el otro jugador apuesta 20, etcétera. Si estamos jugando para más jugadores, esta mecánica se puede volver a repetir, es decir, de que otro jugador se quede sin fichas. Entonces se cerraría este montón y se abriría un tercer montón para los siguientes jugadores que siguen teniendo fichas. Eso es todo, chaparritos, espero que les haya gustado. Gracias por mirar, siéntanse libres de suscribirse al canal.